Hola a todos, mi nombre es Alejandro Velázquez, soy abogado por la PUC y además fui presidente de la asociación Jus Intergentes, a la cual agradezco por esta invitación. El día de hoy les voy a hablar sobre la controversia territorial y marítima de Nicaragua contra Colombia ante la Corte Internacional de Justicia. Este es un caso bastante largo y complejo, por lo tanto solo les voy a hablar de algunos puntos que considero esenciales para poder entenderlo. ¿De qué trata esta controversia? Nicaragua demandó a Colombia ante la Corte en el año 2001, señalando que ciertas formaciones insulares que se encontraban en el Mar Caribe deberían corresponderle en soberanía a Nicaragua. No obstante, Colombia estaba realizando actividades en las mismas. En un primer momento, Colombia se defendió a través de objeciones preliminares. No obstante, la Corte rechazó las mismas en una sentencia del año 2007. Además de esto, hubo solicitudes de intervención de terceros estados, como fueron Honduras y Costa Rica. No obstante, nuevamente la Corte no aceptó estas solicitudes a través de sentencias separadas en el año 2010. Bien, ahora, respecto al fondo del asunto, la Corte se pronunció con una sentencia en el año 2012 y básicamente se puede dividir en dos partes, la parte territorial y la parte marítima. Respecto a la parte territorial, había ya un tratado firmado entre Nicaragua y Colombia del año 1928, el llamado Tratado Bárcenas-Esguerra, en el cual ya habían acordado que las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina le correspondían a Colombia. No obstante, había un montón de formaciones insulares adicionales que se encontraban en disputa. El tratado no daba luces sobre a qué estado le correspondería esta soberanía. Además, ambos estados intentaron aplicar el principio de uti possidetis iuris. No obstante, la Corte entendió que no era aplicable en ninguno de estos casos. Y finalmente, la Corte pretendió encontrar la soberanía a través de las efectividades, es decir, actos a título de soberanía por parte de alguno de estos estados para efectos de entender a quién correspondía la soberanía. Bueno, al respecto, Colombia fue el único estado que realizó efectividades en estas formaciones insulares, mientras que Nicaragua no realizó ninguna. Por lo tanto, la Corte entendió que la soberanía le correspondía a Colombia. Respecto al tema marítimo, cada estado tenía su propia postura. En primer lugar, Nicaragua, con el paso del tiempo, fue cambiando su percepción. Primero solicitó una línea única, es decir, una línea uniforme para las zonas de plataforma continental y zona económica exclusiva. No obstante, luego solicitó que se le reconociera una plataforma continental extendida, lo cual la Corte desestimó ya que Nicaragua no había cumplido con los requisitos necesarios previstos en la Convenmar para ello. Luego de esto solicitó ya que se realizara una limitación marítima enclavando las islas que ya se entendía bajo la soberanía colombiana en 12 millas marinas y en el caso de rocas en 3 millas marinas de mar territorial como máximo. Por su parte, Nicaragua solicitó en un primer momento que se realizara una línea tomando en consideración las costas insulares de ambos estados, dado que Nicaragua también contaba con islas en la zona. Bien, la Corte primero que nada determinó cuáles serían las costas relevantes. Entendió que la costa relevante de Nicaragua sería su costa continental, mientras que las costas relevantes de Colombia serían sus costas insulares. Esto generaba una proporción de 8.2 a 1 en favor de Nicaragua. Luego de ello, para poder realizar la limitación marítima, hizo uso de su ya conocido jurisprudencial método de los 3 pasos, que plantea establecer el límite marítimo a través de 3 pasos: el establecimiento de una línea provisional, el reajuste en caso de existir circunstancias relevantes para ello de esta línea y finalmente el llamado test de desproporcionalidad. Bien, como primer paso realizó una línea provisional. Como segundo paso entendió que la disparidad entre las costas de ambos estados tan grande constituía una circunstancia relevante como para reajustar la línea, por lo que la fue reajustando en distintos momentos hasta finalmente llegar a una delimitación marítima que implicaba que las formaciones insulares de Colombia solamente proyectaran zonas marítimas hacia el este y algunas formaciones insulares que se encontraban en el norte
sean enclavadas en un máximo de 12 millas marinas. Luego, en el tercer paso del test de desproporcionalidad, la Corte entendió que si bien el resultado de las zonas marítimas había sido de 4.3-1 en favor de Nicaragua, lo cual era menor a la proporción de las costas, bueno, en realidad esto no generaba un resultado inequitativo, por lo tanto ese límite quedó. ¿Cómo tomaron los estados este resultado? Bueno, Nicaragua lo tomó positivamente, pero Colombia más bien no. En Colombia no les gustó el fallo y las autoridades colombianas al día siguiente señalaron que la Corte había emitido un fallo ilegal, que no lo iban a acatar. Y de hecho, días después, Colombia procedió a denunciar el Pacto de Bogotá. Esta denuncia iba a demorar un año en hacer efecto. Por lo tanto, un día antes de que terminara el plazo para que deje de estar en vigor el Pacto de Bogotá respecto a Colombia, Nicaragua decidió demandar a Colombia nuevamente ante la Corte Internacional de Justicia, pero esta vez alegando determinadas violaciones al derecho internacional, en tanto Colombia seguía realizando operaciones, incluso de Fuerzas Armadas, en las zonas marítimas ahora correspondientes a Nicaragua, a raíz del fallo del año 2002. Además, Nicaragua posteriormente, en el año 2016, y ahora sí completando los requisitos necesarios para ello, demandó nuevamente a Colombia, pero ahora para solicitar que ya se reconozca la plataforma continental extendida que había solicitado en un inicio. Colombia se defendió en estos dos casos, nuevamente con la presentación de objeciones preliminares, las cuales nuevamente han sido desestimadas por la Corte. Y ahora más bien, estos dos casos se encuentran pendientes ante la Corte Internacional de Justicia y estaremos a la expectativa de cómo se resuelven. Bueno, muchas gracias.